Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Antes de nada quiero agradecer a la Asociación de Memoria, Libertad y Cultura Democrática, que tenemos aquí a su presidente, que es Antonio Naranjo, que él es presidente de Andalucía, y tenemos también a José Esteban Garrido, que es el presidente de la Asociación de Cama. Quiero comenzar con unas palabras de Benito Juárez, que dice: libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. La conferencia de hoy tratará de la educación en España de la Segunda República a la actualidad, a cargo de Juan Miguel Batallozo Navas, que ya he comprobado que muchos, la mayoría lo conocéis. Él ha sido profesor aquí, maestro, y ya por la calle hemos visto que la gente le van saludando. Él es maestro de educación primaria, licenciado en Filosofía y Educación y doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Ha ejercido de maestro de escuela docente durante 21 años, entre otros, en el Colegio Mariana de la Calle del Coronil, en el Colegio Cervantes y en el Colegio Andalucía, ambos de Cama, siendo director de este último durante 3 años y en donde acabó su circuito educativo. También ejerció la orientación escolar y la psicopedagógica en centros de secundaria durante 9 años. Ha impartido numerosos cursos de formación del profesorado, dictado conferencias en España, Brasil, Chile, México, Perú y Portugal, publicado varios libros y numerosos artículos sobre temas de educación. Es miembro del Consejo Académico Internacional de Universitat Nueva Civilización de Santiago de Chile, donde ofrece cursos de learning, orientación educativa y vocacional. Es secretario del Grupo de Camas de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática. En esta conferencia se tratará de hacer un balance breve de lo que han supuesto más de 80 años de educación en España, que no deja de ser una tarea muy difícil y siempre incompleta. Además, intentará rescatar aquellas realizaciones pedagógicas y los valores éticos y sociales que la fundaron, que a nuestro juicio pueden servir de punto de partida para seguir avanzando a un nuevo tipo de educación, más democrática y coherente con las necesidades humanas. Con este fin se analizan las iniciativas educativas de la Segunda República y los extraordinarios avances que en tan solo 2 años de gobierno supusieron lo que podría denominarse como una auténtica revolución escolar y educativa. A su vez, le dará un repaso educativamente hablando al periodo más nefasto y represor de los docentes de la historia de nuestro país, como fue el franquismo, que bien presentó grietas y desembocó en una Ley General de la Educación en 1970, que permitió desarrollar algunas experiencias educativas esperanzadoras. No consiguió resolver el problema educativo de fondo, el de la igualdad de oportunidades educativas y el de la escuela democrática, integral y de calidad. Así llegará a la actualidad, analizando brevemente los grandes logros e insuficiencias de unas leyes educativas puestas en marcha a partir de la transición, que si bien han supuesto un importantísimo avance, no ha sido suficiente para resolver los viejos problemas que aún colean de una u otra forma en el conjunto de los aparatos escolares. En definitiva, esta conferencia, ideada y ofrecida por el Grupo de Cama Sevilla de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, pretende sencillamente ofrecer unas pinceladas de la reciente historia de la educación en nuestro país, con el objeto de sensibilizar y estimular el compromiso ciudadano por una escuela pública, laica, integral, democrática, liberadora y de calidad. Enseguida tendremos la oportunidad de escuchar a Juan Miguel, pero antes yo quiero recordar el calendario de los actos de esta 7ª jornada de memoria histórica. Mañana, miércoles 23 de abril, a las 9:30 en la televisión local tendremos la película de La voz dormida. El jueves 24 de abril, a las 6:30, en este mismo aula, tendremos la conferencia del Coronil, la Educación y la República, a cargo de Francisco de Paula Galvarro, nuestro investigador local. Y el viernes 25 de abril, a las 6:30, tendremos el acto en recuerdo de las víctimas en la fosa común del cementerio. Y ese mismo día, a las 9:30, tendremos la película en la televisión local de Las 13 Rosas. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Antes de acabar, quiero cederle la palabra al presidente de la Asociación de Andalucía, que va a hacer una presentación de la misma. Buenas tardes. Agradecer en primer lugar, en nombre de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, la invitación que se nos hizo a la colaboración de esta 7ª jornada. Nosotros estamos abiertos tradicionalmente a todo tipo de colaboraciones con entidades públicas o privadas, siempre que vayan en el marco fundamentalmente donde desarrollamos nuestro trabajo, a diferencia de otras organizaciones memorialísticas que se dedican a exhumaciones de fosas. Nosotros, cuando
hace 10 años constituimos esta asociación, entendimos que estas asociaciones lo estaban haciendo muy bien y por lo tanto no teníamos que duplicar los trabajos, sino dedicarnos más a la divulgación de la cultura democrática, ¿no?, dentro del marco historiográfico en el que nos encontramos. Pues bien, las características de nuestra asociación es que tiene en estos momentos unos 300 socios, muchos de ellos con bastantes años de cárcel. Se puede decir que son todos veteranos no de guerra, porque por nuestra edad no coincidimos en la guerra civil, pero sí en el franquismo, en la dura noche de los 40 años de franquismo, que yo mismo pues tuve varios años de cárcel. Y como eso, pues muchos de los compañeros de esta asociación, que sumamos alrededor de los 400 años de cárcel o algo así. O sea que no arrancamos de una idea, digamos, vaga o difusa, sino que vivimos en nuestras propias carnes la dureza de enfrentarnos a un sistema dictatorial sabiendo las consecuencias. Es decir, no fuimos engañados por nadie, ni fuimos unos incautos, no, sabíamos que es lo que nos jugábamos y apechamos con las consecuencias de lo que nos jugábamos. Bien, esas son las características, digamos, del fondo de la cuestión de la mayoría, de la inmensa mayoría de nuestros asociados. Lamentablemente, desde los 10 años para acá, pues ya han ido desapareciendo, por razones lógicas de edad, muchos de estos compañeros y todavía pues nos quedan bastantes, por suerte nos quedan bastantes veteranos. Bien, nosotros fundamentalmente dedicamos, como he dicho, a la divulgación. Disponemos de dos grandes exposiciones, una que es sobre el golpe en Sevilla, en la provincia de Sevilla, en el 18 de julio del 36, muy documentada, muy interesante. En este momento está expuesta en el ayuntamiento, bueno, en un museo que patrocina el Ayuntamiento de Nerva. Ha estado recientemente 3 meses en el Museo de la Autonomía, 3 meses largos, en el museo en Coria, en anexo a la casa de Blas Infante, que lo dirige el Centro de Estudios Andaluces, y se nos pidió que si podíamos tener allí la exposición, con un sumo gusto, la pusimos a disposición de la Junta. Y también tenemos otra exposición que también es itinerante, que se llama Lucha por las Libertades. Ahí lo que plasmamos es pues toda la lucha desde, digamos que somos de la generación de final de los 50, asumimos de alguna manera el relevo de otra generación que había sido aplastada durante la Guerra Civil y en los años posteriores. Nosotros cuando empezamos a pelear, pues final de los 50, 58, 59, 60, y empiezan a sumarse gente a principios de los 60, ¿no? Digamos que los años 60 son los que más aportan a la lucha antifranquista. Después, en los 70, pues empezamos a recoger resultados. Los 60 fue duro, fue pelea dura y sin contraprestación ninguna, pero en los 70 ya empezamos a recibir resultados, hasta que la muerte de Franco, que a mí me cogió en la cárcel, pues terminó con ese capítulo, ¿no? Bien, en esa trayectoria, digamos que nuestra característica clara están en la divulgación de todo lo que es la memoria democrática, la memoria por la lucha democrática. Por eso de la exposición se llama Lucha por las Libertades. Y a su vez tenemos unos encuentros, independientemente de 1001 acciones que realizamos en no importa qué lugar de la geografía andaluza, en cualquier momento, como es el caso de hoy, pues tenemos una jornada que en este caso la vamos a celebrar el 1 de junio, que es la 9ª jornada de encuentro de luchadores por la libertad. Aquí agrupamos a veteranos luchadores por la libertad y en este año va a ser algo bastante emotivo porque vamos a tratar de reunir a más de 100 luchadores por la libertad para darle un homenaje a esas 100 personas. Hasta ahora ha sido más selectivo, lo hemos dedicado al mundo de la cultura o al mundo de la abogacía, los abogados que se sumaban a defender a los trabajadores que iban al Tribunal de Orden Público, pocos, escasos, pero lo había.
a médicos que ayudaban a las familias de los presos porque no tenían seguridad social. Todo eso lo hemos ido recuperando, pero este año lo vamos a dedicar a luchadores, a anónimos, que no han recibido ningún reconocimiento, porque hay que reconocer que los que estuvimos en la cárcel recibimos de la Junta en su día unos pergaminos agradeciéndonos nuestra aportación a las libertades. Pero aquellos anónimos que estuvieron peleando codo con los que estuvimos en la cárcel, pero que no entraron en la cárcel, pues no habían recibido nunca nada. A eso nos vamos a dirigir. Cuento esto porque para que se vea un poco las características de la actuación de nuestra asociación. Y ahí pues vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir mientras que tengamos aliento. Así que ofrecernos a vosotros, al ayuntamiento, a los particulares, para lo que se ofrezca en cualquier otro momento y lugar. Así que muchas gracias. Bueno, por último yo voy a terminar con unas palabras de Nelson Mandela, que dice: la educación es el arma más poderosa que se puede utilizar para cambiar el mundo. Salud y república. Antes de pasarte la palabra, Juan Miguel, te queremos hacer entrega, porque después nos emocionamos con la charla y ya se nos olvida. Te vamos a hacer entrega de un detalle, ¿vale? Que es un pergamino. Si ya el detalle es venir aquí ya y encontrar... Vale, entonces... Tú eres reina, ¿no? Te estoy mirando todo el tiempo y digo, reina, que me lo cinca. Claro. Pues te hacemos entrega del pergamino, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, muy amable. Pasa. Muchas gracias. Todo ya tuyo. Estoy pagado con ver a los amigos y con ver ya con esto estoy pagado. Bien. Muchísimas gracias, sí, hombre. Un motivo estupendo, magnífico. Muchas gracias, ¿eh? Alicia, qué bien, qué alegría. Qué alegría volver a este pueblo, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que estoy un poco emocionado porque volver a este pueblo después de 40 años exactamente. Yo me vine aquí a Cornellí el 7 de enero de 1974, ya han pasado 40 años. 40 años no son cualquier cosa. Y la verdad lo que ha dicho Antonio me da motivo para abundar un poco en aquel entonces, ¿no? En el año 1970 estaba todo por hacer, ya había muchas cosas hechas por la generación de él, los que nos precedieron. Nosotros un poco cogimos la antorcha y en el año 70 pues yo aquí me hice, no sé, mezclé muchas cosas, el cristianismo, el marxismo, la educación, la política, el PC, el Partido Comunista. Y recuerdo, pues, por ejemplo, Curro, que yo íbamos pues, por todos lados, fue el que me presentó. Recuerdo incluso que en el año 1974, sí, en el 74 exactamente, pues se creó aquí en el Cornellí la Junta Democrática de España. Y se creó precisamente en la casa en la que yo me iba después a vivir cuando me casé en agosto del 75. Es decir, que son recuerdos entrañables, ¿no? Lo mismo con los recuerdos de Reina, ¿no? Pues están, en fin, porque con ellos formaba yo, y con Mercedes, pues formaba yo más con ellos porque ellos estaban solteros por aquel entonces, yo también estaba soltero y nos reuníamos y en fin, ellos me enseñaron el pueblo y aquí, desde luego, aprendí a ser maestro de escuela y ya digo, yo lo digo por ahí muchas veces, si yo volviese a nacer, pues la verdad, yo me haría otra vez maestro de escuela, porque mi vocación es la de maestro de escuela, aunque he dado ya muchas vueltas por el mundo también, y he hecho muchas cosas, pero yo volvería a hacerme maestro de escuela porque es lo mío, ¿no? Estar con los chiquillos y aprendí mucho aquí ya, y siempre lo guardo con mucho recuerdo, porque aquí también tuve ciertos problemas por mi atrevimiento político y revolucionario, pero recuerdo que estos dos compañeros, tanto Curro como Reina, siempre me apoyaban. Recuerdo a Picón, que no estaba en nuestro colegio, pero siempre ellos me apoyaban mucho en todo y siempre, venga, vamos a intentar hacer esto, lo otro. Total, que para mí es emocionante el estar aquí, ¿no? Y recordar aquellos tiempos y sobre todo venir a hablar de educación, ¿no? Porque yo voy a retomar un poco aquellos tiempos, porque tampoco se trata de dar una charla con pelos y señales, en fin, porque son 83 años de educación en nuestro país. Desde el año 1931 a 2014, pues son 83 años. 83 años no se pueden resumir en una hora. Solamente voy a decir pues, 4 o 5 ideas que a mí me han impresionado. Y yo ya de entrada, me voy a colocar de pie a ver si esto funciona a esa distancia, si funciona. De entrada deciros que esta charla, que ya la llevamos dada, pues casi yo creo que hace ya el sitio número 12, la
la hemos estado dando pues, en 10 o 12 pueblos de la provincia de Sevilla. Y esta charla pues, surgió como iniciativa del Grupo de Cama de Memoria, Libertad y Cultura Democrática, que aquí está también el presidente, que es Esteban Garrido, que surgió por la necesidad de hacer frente a la agresión y a los recortes tan duros que estamos teniendo en este país en los servicios sociales, especialmente en la sanidad, en la educación, en la reforma laboral, en los salarios, en fin, estamos sufriendo un momento muy difícil. Y en el caso de la educación, pues aprovechando que el río Guadalquivir pasa por Sevilla, nos han metido una ley, nos han introducido una nueva ley muy retrógrada que nos lleva incluso tiempo atrás del año 1970, que fue la Ley General de Educación, que tantas posibilidades que a pesar de ser una ley franquista, y además que hay personas, digamos, que han vivido esa época, como es Antonio, que fue también miembro del Consejo Escolar de Estado y sabe mucho de esto, permitió muchas posibilidades de apertura, de innovación, de reforma, de creatividad en la escuela. Y gran parte de las cosas, por no decir casi todas, que hacíamos nosotros en la escuela, en el Colegio Mariana de la Calle, desde asamblea con chiquillos, desde texto libre, desde técnicas Freinet, en fin, todas las cosas que hacíamos en la escuela, pues aprovechábamos desde luego las posibilidades y las grietas que tenía aquella ley, la Ley General de Educación, que a mí particularmente yo creo que, independientemente de que sea una ley franquista, una ley tan sólida que duró tanto, la ley de la GB, ¿os acordáis los libros de GB? La Ley de la Educación General Básica, que duraba 8 años y que reguló la formación profesional, pues esa ley permitió muchas cosas. Lo que pasa es que se fue desgastando con el tiempo porque después pasa siempre lo mismo. Los pobres y la gente de los pueblos se dedican a estudiar formación profesional y los de clase media, media alta de las ciudades, pues se dedican a estudiar en la universidad y siempre estamos lo mismo. Los hijos de los pobres son los que tienen que trabajar con las manos y los hijos de los riquitos son los que tienen que trabajar con la cabeza, ¿no? Entonces siempre esto es lo mismo, siempre el mismo cuento de siempre. Bueno, pues esta charla se ha hecho pensando en hacer una crítica, una revisión de esta ley que le ha puesto el ministro Wert. No sé si os habéis oído hablar del ministro Wert, y que la nueva ley se llama la Ley Orgánica para la mejora de la calidad de la enseñanza. Pero vamos, que mejora de la calidad no hay, no va a haber tampoco, por la sencilla razón de que la ley pues, no tiene tampoco un presupuesto adjunto, ni tampoco se ha hecho con el diagnóstico, ni con la evaluación, ni con la participación de los afectados, que en este caso son los profesores, los padres, las familias y los alumnos, ¿no? No se ha contado, incluso tiene esta ley, curiosamente, Antonio está aquí, que ha estado en el Consejo Escolar de Estado, esta ley tiene el informe negativo del Consejo Escolar de Estado, es decir que pues, se ha hecho, diríamos, a las bravas, ¿no? Digo, yo tengo la mayoría absoluta, el PP, y vamos a hacer esta ley, ¿no? Entonces esta charla surge pues para reivindicar un poco de que la educación de un país, la educación de una nación o la educación de un pueblo o incluso de un barrio es una cuestión ya de supervivencia, es una cuestión de... Hoy ya nadie puede vivir sin aprender de manera permanente todos los días. Hoy cualquier persona que, por ejemplo, no sepa manejar estas cosas, pues ya tiene un problemilla ahí, porque hoy, a través de las redes sociales, la informática, hoy, la educación es una cuestión de supervivencia, de aprender a vivir, de aprender a buscar trabajo, aprender a buscarte la vida, aprender a manejarte con los problemas y con las dificultades, ¿no? Y entonces esta charla está hecha pensando en reivindicar pues una educación pública que esté al servicio de toda la ciudadanía y que compense desde luego las desigualdades sociales y beneficie siempre a los sectores más débiles y a los más pobres o a los más desfavorecidos. Está pensada también en una educación, en reivindicar una enseñanza laica. Usted que tenga creencias, yo las tengo, yo tengo mis creencias religiosas como pueda tener cualquiera, ¿no? Pero que, mire usted, una cosa son mis creencias particulares y otra cosa es que me tenga yo que tragar en la escuela obligatoriamente pues las creencias, una enseñanza laica que ya existía en nuestro país en tiempos de la República, una enseñanza de calidad, es decir, porque no de calidad, es decir, que realmente sirva para resolver problemas y para satisfacer necesidades de las personas, y también una enseñanza liberadora. ¿Qué quiere decir liberadora? Pues que nos haga más libre tanto en lo exterior, es decir, que haya más democracia, que haya más participación en lo exterior, en la sociedad, pero también en lo interior, es decir, que nos ayude a mejorarnos como personas, es decir, porque la educación vale para eso, ¿no? Vale para ser mejor persona y para que tengamos una sociedad mejor y que podamos convivir en paz, con tranquilidad y que todo el mundo tenga su trabajo y que todo el mundo viva bien, ¿no?
Y claro, esto lo hicimos con este pensamiento, ¿no? Y entonces yo lo que voy a hacer, ya digo, voy a dar 4 puntaditas sobre los datos más significativos de la educación en nuestro país y del momento tan difícil en el que estamos atravesando. Es decir, el momento tan difícil que nosotros mismos nos hemos buscado en gran medida, porque si la mayoría del país, diríamos, la mayoría del país, de España, pues vota por partidos conservadores, vota por partidos que están a favor de la enseñanza privada, votan por partidos que están a favor de la enseñanza confesional, votan por partidos donde se les suprima o se recorten las becas de los más necesitados, o tengan que huir al extranjero, o irse al extranjero las mentes más excelentes, las mentes más brillantes, porque aquí no encuentran apoyo, no encuentran protección para hacer su carrera. Pues evidentemente nosotros, como, en fin, gobierna con mayoría absoluta, porque hay una mayoría de ciudadanos que lo ha votado, ¿no? Entonces, lo cierto es que tenemos que esta charla está montada para eso, para sensibilizar a la persona de que nos tenemos que espabilar, porque como no nos espabilemos, vamos a volver para atrás, como el cangrejo, vamos a volver a tener lo mismo de atrás, ¿no? Bueno, yo después tengo unas fotillos de cuando yo estaba aquí en el pueblo, porque cuando yo llegué aquí en el año 1974, ya digo, yo me encontré pues todo un mundo nuevo, porque era la primera vez, era el segundo año que yo trabajaba de maestro, y la verdad, yo me quedé aquí sorprendidísimo, sobre todo por la capacidad que tenían los chiquillos de escucharme, de obedecer en el mejor sentido de la palabra. Eran gente muy plástica, muy abierta, muy creativa. Yo nunca jamás en aquellos años que yo estuve aquí, nunca jamás tuve ningún problema de eso de disciplina y de mal comportamiento. Todo eso ha cambiado muchísimo, ¿eh? Ahora es más difícil, todo eso ha cambiado. Recuerdo que Chari, mi mujer Chari, tenía en el aula de preescolar, tenía 50 alumnos en un aula de preescolar, y doña Sofía iba allí con 50 alumnos en un aula de preescolar. Eso era posible porque los niños, sus familias venían muy bien educados, venían muy bien, muy instruidos y se portaban muy bien, y podíamos tener 50, podíamos tener 60 en las clases y no pasaba nada. Yo recuerdo que Curro enseñaba a leer y escribir a los chiquillos durante muchos años y tranquilamente podía tener 40 o 45 alumnos en la clase y no pasaba nada, y los enseñaba a leer y escribir a todos, ¿no? Entonces, claro, eran tiempos en los que había una ansia muy grande de aprender, los chiquillos eran muy dóciles, y todo esto ha cambiado mucho, ¿no? Había escasas posibilidades también, había muy escasas posibilidades, pero lo cierto es que se hacían muchas cosas innovadoras. En los años 70 se cantaba en las aulas, se hacían asambleas de clase, se hacían discursos por parte de los chiquillos. Me parece que se llama Pedro, el que... estaba a la puerta, justamente. En fin, disfrutábamos mucho. Yo recuerdo que aquí los chiquillos, yo por lo menos disfrutaba muchísimo. Yo con mi guitarra me lo llevaba al Castillo de las Aguzaderas, en fin. Era un tiempo, pasaron 40 años, yo tenía 22, ahora tengo 62, ahora no soy yo capaz de hacer eso, de luego, de moverme tanto y de hacer tantas cosas. Pero lo cierto es que eran tiempos de cambio, eran tiempos de ilusión, eran tiempos de esperanza, había que arriesgar también mucho, porque no todo el mundo se metía en berenjenales, había, en fin, los colegios se llamaban colegios nacionales, y no en vano se llamaban colegios nacionales, ¿no? Y vivíamos en el año 74, Franco todavía no se había muerto, y ya sabéis que un año después, pues aquí, pues hubo, que era arriesgado meterse en política y en hacer... Pero aquí en el Coronil siempre hubo un equipo de profesores, no mayoritario, hay que decirlo también, que arriesgó bastante en lo político, en lo social y en la innovación y en la reforma educativa. Y aquí, de alguna manera, pues fueron los continuadores de esa línea, a nivel educativo fueron los continuadores de esa línea que decía Antonio, recogieron un poco la antorcha de la innovación educativa y de la reforma y del perfeccionamiento del profesorado a partir de esa generación que en los años 50 comenzó a moverse, ¿no? Entonces, para entrar ya más de lleno en el contenido, se podría dividir esta charla en 4 grandes etapas. Yo no las voy a tratar todas en profundidad, ni mucho menos. Yo cuando haya terminado la hora que me corresponde hablar, pues ya corto y podemos hablar y dialogar entre nosotros, preguntar lo que queráis, ¿no? Yo particularmente, para estudiar todo este periodo había que pararse, digamos, en 4 momentos, ¿no? El primer momento fue el momento de la Segunda República, perdón. La Segunda República, ya sabéis, que duró desde el año 1931 a 1936, porque en 1936 hubo un golpe de Estado. Hubo un golpe de Estado protagonizado por el general Franco, las fuerzas terratenientes, las fuerzas más rancias y retrógradas
de la Iglesia Católica Apostólica Española y la burguesía, vamos, la burguesía financiera, incluso la industrial, pues todos se aliaron para acabar con la República, ¿no? Por eso cuando dicen que eso de que aquí hubo una guerra civil, sí, aquí hubo una guerra civil, no, pero exactamente no es así. Aquí lo que hubo fue un golpe de Estado, el 18 de julio de 1931, que quebró, rompió, destruyó la legitimidad democrática y que se había dado el pueblo español. Es decir, que eso, aquí hubo una guerra porque no había otra alternativa, es decir, porque había que defenderse, había que defender la legalidad democrática, ¿no? Después, en ese periodo, la educación en ese periodo fue bastante diferente, ¿eh? El periodo de la República, después lo veremos, la República tiene como tres subperiodos, como tres etapas, ¿no? Una primera etapa de gobierno progresista, en el cual se combina por un lado lo que fue la izquierda republicana y por otro lado el Partido Socialista Obrero Español, pero cuando yo diga Partido Socialista Obrero Español de la República, hay que pensar que no tiene muy poco que ver con lo que ahora entendemos por Partido Socialista Obrero Español, tiene poco que ver, porque había otras historias, otras ideas, otras fuerzas, otras convicciones que desafortunadamente, y lo digo en mi opinión, desafortunadamente han ido desapareciendo. Es decir, que el PSOE de ahora, pues sí, es heredero de todo aquello, pero la herencia parece que se olvida muchas veces, ¿no? Entonces hubo un periodo, ya digo, en la Primera República de lo que se llamó el bienio progresista, hubo otro segundo periodo del 33 al 35 al 36, del 34 al 36, de lo que se ha llamado bienio negro, donde ganaron las derechas, con todo lo que fue los partidos políticos de derecha, y después hubo otro tercer periodo, también educativo, a partir del golpe de Estado, que pues había en España pues dos países. Uno era el bando de los golpistas, o el sector de los golpistas, y otro era el bando legítimo, democrático y republicano, ¿no? Y entonces se hicieron cosas diferentes, tanto... Hay que decir también que en los años 70 esto, casi nadie sabía nada de esto, yo no tenía ni idea de que estas cosas existían en los años 70. Yo estaba muy preocupado por mis niños, la lectura, actividades, pero que no existían libros, ni documentos, ni informes, ni investigaciones, porque todo... yo me acabo de enterar incluso hace muy poco tiempo de todo esto de la fosa y de los muertos que ha habido. Yo hace prácticamente 6 o 7 años me acabo yo de enterar de que desde el año 1939 a 1946 en nuestro país, en España, hay en torno a 150.000 o 200, entre 150.000 y 200.000 personas enterradas en fosas comunes. Es decir, que esto no lo hemos sabido ya hasta bien pasada, cuando se han abierto los archivos, cuando ha habido investigadores con valentía y con criterio profesional, e historiadores comprometidos con la historia social de sus pueblos, y que han descubierto que realmente aquello fue tremendo, ¿no? Aquello fue absolutamente tremendo. La paz en el 39 no hubo paz, empezaron a cargarse a la gente de manera silenciosa, de manera anónima y de manera, diríamos, traicionera, y de eso tiene mucho que contar muchas personas, y está todo muy documentado, ¿eh? Hoy día, afortunadamente, aquí hay un libro, pero ahora mismo no recuerdo el autor, donde hay un libro que un investigador, un historiador, que ahora mismo no recuerdo, donde pone pueblo por pueblo de la provincia de Sevilla todo lo que desaparecieron, García Márquez. E incluso cuando leí el catálogo de fallecidos, bueno, de asesinados en el Correy, de perseguidos y de represaliados, había precisamente una maestra que era de otro pueblo de aquí, cerca, que fue a su pueblo, se lo comenté a Paula el día que vine aquí, que fue a su pueblo el día del golpe de Estado porque le cogió que tenía que hacer unas gestiones, y cuando volvió, pues trincaron, dicho así vulgarmente, trincaron a la maestra y se la cepillaron, en el sentido de que la asesinaron, ¿no? Es decir, que aquí también, que el Coronel también tiene una historia de valentía, de coraje, de heroísmo en defensa de la legalidad democrática, ¿no? Bueno, pues pasado ese periodo viene el franquismo, y ya el franquismo pues fueron otros 40 años, y el mismo tiempo que hace que yo me fui del Coronel fue lo que duró el franquismo. A mí me resulta hasta... Yo cuando tenía 22 años creí que 40 años era una cosa muy larga, que pasaba, pero ahora me doy cuenta que es muy corta, Y después vino el franquismo, por el que vamos a empezar ahora. Después vino la transición democrática, en la cual se modificaron pues muchísimas leyes, demasiadas leyes se modificaron, y al final pues venimos al momento de hoy en el que estamos gobernados pues por un partido extremadamente conservador, porque la derecha está completamente unida en un bloque, ahí entra todo, desde el fascismo más extremo hasta la derecha pues más moderada,
y, bueno, la más moderada está a lo mejor en otro sitio, pero en fin, la cuestión es que ese partido pues es el que ha puesto en marcha pues, todo este proceso de recortes, de reforma y de retroceso, ¿no? Bueno, entonces yo voy a empezar un poco por destacar lo que pasó en el franquismo, ¿no? No podemos olvidar, ya digo, una idea central de que el franquismo es un régimen político, autárquico, dictatorial, que surge como consecuencia de un golpe de Estado, ¿vale? Y que surge como consecuencia de una política de exterminio, de asesinato, de represión masiva contra todas aquellas personas que simplemente eran demócratas. Y no digamos las personas que tenían ideas de izquierda, no digamos las personas que pertenecían al Partido Socialista, las personas que pertenecían a los sindicatos, a la CGT o a la UGT, o las personas que pertenecían al Partido Comunista, eso no lo contaba, fue una represión terrible, ¿no? Entonces el franquismo fue una gran noche negra en la que, ya digo, pues perdieron la vida, además de los 300.000 asesinados, vamos, o víctimas de la guerra civil, entre 150 y 200.000, como os he dicho antes, pues fueron, diríamos, asesinados hasta el año 1946. Pero a partir de 1946, no sé, estoy acordando de la muerte de Julián, del asesinato de Julián Grimao en los años 60, fueron, en el 63, que fueron realmente muy perseguidos, muy represaliados, y aquí tenemos un testigo, concretamente Antonio Rojas, que estuvo varios años en la cárcel por ser miembro del Partido Comunista, ¿no? Yo afortunadamente no tuve que sufrir la cárcel, aunque tuve otros problemillas más suaves, pero en fin. La cuestión es que yo soy de la generación posterior a Antonio, a los que son como Antonio, y nosotros pues de alguna manera pues recibimos su herencia. Por eso cuando yo vine aquí al Coronel pues me junté rápidamente con lo más rojo que había aquí, lo más colorado, y ya intentamos hacer lo que podíamos, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí el franquismo, yo solamente voy a dar estas pequeñas pinceladas porque ya digo, no quiero dar muchos detalles para que podamos hablar de esto. Bueno, en primer lugar, la primera característica de la educación en el franquismo es que se cargó pues a todos los maestros, los profesores, los catedráticos, a todo lo que tuviese un mínimo olor a izquierda, a democracia, a liberalismo incluso, a liberalismo, no estamos hablando aquí de ideas de izquierda, todo lo que tuviese un mínimo olor a liberalismo, a democracia, pues el franquismo se lo cepilló. Murieron muchísimos maestros y maestras de escuela, fueron asesinados, perseguidos, el mismo 19 de julio, el mismo 20 de julio, perseguidos para matarlos, porque el maestro era, uno de los líderes culturales de la comunidad y el que permitía pues hacer la apertura a nuevas ideas de progreso, a nuevas ideas de justicia, de solidaridad y de libertad. Pues nada, pues el maestro o la maestra le tocó. Efectivamente, los maestros en este país en el franquismo fueron muy represaliados, pero no solamente porque los asesinaron, sino también porque los purgaron. Es decir, los desposeyeron de sus derechos laborales, los desposeyeron de sus sueldos, los desterraron a otros pueblos. Es decir, fue una persecución sistemática de los maestros de escuela. Yo creo que nunca se va a hacer justicia a aquellos maestros de escuela, maestros y maestras de la República, que estaban en los pueblitos enseñando con sus pizarras, y que tenían que ir con un burro cargado para enseñar, porque no había carreteras, no había transporte, no había teléfono en ningún lado, no había nada de esto de internet, ya estábamos en otro mundo, ¿no? Y era un mundo en aquel entonces en el que prácticamente el 40%, en torno al 40 o 43% de la población eran analfabetos. Entonces los maestros de aquel entonces fueron el gran soporte educativo y de supervivencia de la República, porque el propio Rodolfo Llopio, Fernando de los Ríos, que fue ministro de Educación, decía que la democracia solamente se puede construir a partir de la cultura y a partir de la educación. Porque la democracia no es solamente votar, la democracia es tener conciencia de respeto, de tolerancia, de que puede haber personas que no piensan como tú, de que hay que respetar todas las ideas, de que tenemos que llevarnos bien, de que hay que convivir en paz, de que no se pueden cometer atropelías ni injusticias, de que hay que darle a cada persona sus derechos, que hay unos derechos reconocidos en la Constitución que deben de cumplirse, y por esas ideas tan sencillas pues fueron perseguidos muchísimos maestros de la República, ¿no? Ese fue el primer dato de la, represión que llegó. Antonio puede ser testigo de esas cosas, hasta los años 60. Bueno, incluso nosotros que somos, que
somos, digamos, de la generación de los 70, pues en esos años teníamos 20 y tantos años, nosotros cuando hicimos magisterio éramos obligados a hacer un campamento, diríamos, del movimiento nacional, ¿no? Entonces teníamos que ir a un campamento y allí con la bandera, no sé qué, vestirnos de semimilitares y estar allí con el cura, misa todos los días, todo ese tipo de historias la hemos vivido nosotros, aunque desde luego muchísimo más suave que los de la generación de Antonio. Después otra característica de la educación del franquismo es que todo el mundo tenía que pensar igual. Todo el mundo tenía que pensar igual, todo el mundo tenía que ser cristiano, católico, apostólico y romano, todo el mundo tenía que ir a misa, la religión era obligatoria, había que rezar el rosario, había que hacer el mes de mayo de la Virgen, había que decir Ave María Purísima sin pecado concebida a la hora de entrar en la escuela por la mañana, había que rezar el ángulo al ángelus a las 12 de la mañana, y aquí la Iglesia pues tuvo muchísimos privilegios, vamos, todos. Porque es que incluso en tiempos en el primer franquismo, porque el franquismo también tiene tres etapas, Hay un franquismo duro, salvaje, de asesinato, que dura pues, prácticamente hasta que España entra en la Organización de las Naciones Unidas, a principios de los años 50, cuando entra de ministro de Educación Joaquín Ruiz Jiménez. Hay un primer franquismo muy duro, muy fuerte, fue una política de exterminio, de miedo y de terror, para que nadie protestara, claro, para que nadie, todo el mundo se quedó asustadísimo, digamos, y claro, nadie quemó a todo el mundo, porque claro, si tú vas a un sitio y tú ves que te van a matar, que te van a meter en la cárcel, que te van a... pues rápidamente pues te asusta y no tienes capacidad de respuesta. Después hubo otro franquismo, un poquito más suave, que fue la etapa de la institucionalización del franquismo, que fue la década de los 50, donde hay que decir que hubo partidos como el Partido Comunista de España que cambiaron de estrategia, un cambio muy importante que después comentaré. Y después hubo otro tipo de franquismo que fue a finales de los 50, a la década a la que Antonio se refiere, cuando nacieron los movimientos sindicales, especialmente el movimiento comisionado obrero. Y a partir de los 60 pues todo el mundo cambió, porque todo el mundo comenzó a cambiar porque en todo el mundo se estaban produciendo cambios muy importantes, ¿no? Desde el Concilio Vaticano II hasta pues, los movimientos juveniles de Estados Unidos, hasta, en fin, todo, y sobre todo en España se estaba produciendo lo que se llamaría pues todo un progreso económico como consecuencia del turismo, como consecuencia del dinero que mandaban los emigrantes, porque hubo mucha emigración en los años 60. Pero lo cierto es que el franquismo lo que pretendía con nosotros es que todo el mundo pensáramos de la misma manera y nos decían por el imperio hacia Dios, Franco caudillo de España por la gracia de Dios, venían las monedas pesetas, duro, lo recordaréis. Y pues lo que nos pretendían transmitir era un mensaje machista, un mensaje racista y un mensaje evidentemente de carácter fascista, o sea, porque hay que decirlo con todas las letras. El franquismo no fue, diríamos, otra cosa que un singular y original, digo singular, particular, fue un particular régimen fascista. Lo que pasa es que en los años 70, cuando yo llegué aquí al Coroní, mucha gente no se daba cuenta de esto, entre otras cosas porque había también mucho miedo, mucha gente no se daba cuenta de que el franquismo era realmente un régimen fascista. Otra característica también es que el franquismo lo dejó todo en manos de la Iglesia, o sea, se desentendió de la educación pública. Entonces, ¿qué pasaba? Pues lo que pasaba sencillamente es que la gente de clase media más acomodada o la gente que tenía mucho interés porque sus hijos estudiaran, pues son las que estudiaban en colegios particulares que solamente existían en los centros de las ciudades, de las grandes ciudades. Los centros particulares, los institutos de enseñanza media, que surgen al calor de la ley de Joaquín Ruiz Jiménez a principios de los 50, pues se van haciendo en el centro de las ciudades. Y en el centro de Sevilla, ahora en Sevilla había muy pocos institutos, Antonio sabrá la cifra de cuántos institutos había en Sevilla, había 2 o 3 si acaso. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que los centros religiosos colonizaban pues todos sus centros educativos en el centro de la ciudad y eran colegios de la iglesia. ¿Qué pasaba en los pueblos? Pues en los pueblos no pasaba nada. Lo que pasaba es que se quedaba la escuela y después los que estudiaban bachiller en los pueblos, pues estudiaban con un maestro espabilado o con una maestra espabilada que le daba clases particulares, se presentaba por libre y después, o bien, había algunos institutos laborales donde la gente podía hacer estudios, ¿no? Concretamente yo tuve la suerte de estudiar en un instituto laboral, que fue lo que me permitió a mí, pero si no, no hubiese podido estudiar, desde luego, si no yo estaba en el instituto laboral. Después, por otra parte, la escuela era una escuela autoritaria, donde fue tan grande la represión de los maestros, el magisterio comenzó a cambiar a partir de los años 50. El
magisterio comenzó a cambiar a partir de los años 50, porque no todos los maestros, evidentemente, y maestras han sido iguales. Pero sí es cierto que como consecuencia de la extraordinaria represión que hubo a los maestros en el primer franquismo de los años 40, pues no había plazas que cubrir, y colocaron de maestros a los alféreces provisionales, es decir, a las personas que habían participado en apoyo de las falanges y del franquismo en la guerra, pues colocaban de maestros porque les daba la gana, y que eran adeptos al régimen. Por eso la escuela que había era una escuela cuartel, donde se cantaba el Carrasol, se cantaba, en fin, se izaba la bandera. Entonces era una escuela que nada tiene que ver con lo que vivimos hoy, nada, absolutamente nada tiene que ver. Era una escuela donde los maestros se le tenían no respeto ni veneración, lo que se tenía era miedo. O sea, miedo porque tenía su bar allí y decía, entonces no era. Se diría que a los maestros antes se les respetaba mucho allí. Se les respetaba mucho según y cómo. Se les respetaría a lo mejor cuando yo vine aquí al Cornell en el año 70, porque ya estaba cambiando todo. Además que había en los años 70 en el Cornell una joven generación que estudiaba en Morón, que iba y venía todos los días, que estaba un poco al loro de lo que estaba pasando en el mundo. Les gustaba el rock and roll, les gustaba, en fin, estaban un poco viendo a la cual pertenece en este caso Francisco de Paula, ¿no? Y por otra parte, el franquismo rompió con todo lo nuevo que la República había hecho, ¿no? Rompió completamente con todo lo nuevo, con la institución libre de enseñanza, ¿no? Así que el franquismo fue una etapa oscura, hizo cosas hasta cierto punto positivas, porque hubo leyes que transformaron la educación de nuestro país. Ya digo que el ministro Joaquín Ruz Jiménez fue el constructor de dos leyes importantes, sobre todo la ley de 1955, la ley de formación profesional, la primera ley de formación profesional del franquismo que hubo, que permitió desde luego grandes avances. Después esa ley se modificó en el año 1970 y después esa ley se volvió a modificar siendo presidente del gobierno Felipe González, que la Ley General de Ordenación General del Sistema Educativo, que es la LOSE, se volvió a modificar en el año 1990. Es decir, que ha llovido mucho desde entonces, pero que el franquismo en realidad sirvió para dividir a los alumnos y a los chiquillos y a las chiquillas, para dividirlo en dos bandos. Es decir, unos son los que valen para trabajar, para el taller de aprendiz, en formación profesional, porque tú no vales para estudiar, porque tú no sé qué, y otros los que tenían la suerte. De todas maneras, el franquismo también tuvo cierta política de compensación educativa, porque también daba algunas becas, puso en marcha las universidades laborales, que yo creo que la gente de mi generación nos aprovechamos bastante de eso, porque si no llegamos a tener esos instrumentos, pues posiblemente no hubiéramos estudiado, ¿no? Otros tuvieron más suerte, porque vivían en las ciudades, pudieron estudiar en colegios religiosos, enseñanza media, pero que fue muy difícil en el franquismo estudiar, ¿no? Entonces, el tipo de enseñanza, pues todos estudiábamos un solo libro, la famosa enciclopedia Álvarez, y había que estudiar catecismo de memoria, y si no te sabía el catecismo, pues si te lo sabías te ponías en primera fila, y si no te lo sabías te ponías en última fila, en fin, eso era la política que se llevaba normalmente, por lo menos la que yo viví como alumno, cuando yo era niño, que estaba en la escuela, que son mis recuerdos, ¿no? Claro, todo eso, pues nada, y había que cantar el Carrasol, y había que ponerse en fila, y había que la bandera todos los días, y tal. A mí esa fue la política educativa que hubo en el franquismo, ¿no? Pero todo eso comenzó a cambiar, comenzó a cambiar a partir de los años 60. Los años 60 del pasado siglo se ha dicho que fue la década prodigiosa, la década de los Beatles, Entonces, pues esa década en la que uno tiene, por lo menos los de mi generación, 14 o 15 años, y empieza a escuchar la radio, el transistor, y se va enterando uno de las noticias, no porque sepa idioma, las canciones, porque era muy difícil que en aquel entonces la gente supiera idioma, ¿no? Pero escuchaba las canciones de moda, toda esta moda del rock and roll, del movimiento hippie, la confluencia como ya dije antes, del Concilio Vaticano II, y todo el movimiento de transformación, el Mayo 68 francés, todo eso fue contagiando a la juventud y al alumnado de España. Y hubo en la década de los 60 una confluencia muy, muy interesante y muy potente, Yo participé de ese movimiento. Yo me crié prácticamente como adolescente en un centro parroquial, de la parroquia de mi pueblo, ¿no? Y ahí aprendí muchas cosas en el centro parroquial. Aprendí precisamente gran parte de las cosas de las que yo traje después al Cornell, pero no en nombre de la iglesia, sino en nombre de mi propia conciencia, de mi propia opinión de las cosas, ¿no? Entonces, en los años 60 hubo un movimiento, una especie de alianza no escrita,
Entre los sectores más progresistas, más innovadores de la Iglesia, que eran los procedentes del Concilio Vaticano II, hubo un gran movimiento de curas obreros, de curas comprometidos con el movimiento obrero, de curas dirigentes del Partido Comunista de España. Hubo también una confluencia, ya digo, entre gente religiosa, entre estudiantes que hacían muchas huelgas, que hacían muchos paros, que hacían muchas protestas en las universidades en los años 60, y también, por supuesto, el movimiento obrero. El movimiento obrero comenzó a despertar a partir de principios de los 60 y hubo aquí, pues, basta consultar una historia del movimiento obrero español en el franquismo para darse cuenta que a finales de los años 50 pues todo comenzó a cambiar y todo el mundo quería ser obrero de cuello blanco y colocarse en el Corte Inglés, pero que también al mismo tiempo la industria, que estaba floreciendo, que estaba en bastante, digamos, emergencia, tenía bastante importancia, pues los obreros se organizaban y peleaban por su salario, peleaban por sus condiciones laborales. Y como ejemplo se pueden poner mucho, ¿no? Yo el que más conozco concretamente es el movimiento de la cuenca minera de Río Tinto, que a partir de los años 60 todo aquello empezó a cambiar y la gente comenzaron a moverse, a movilizarse, a hacer huelgas que costaban muchísimo, iba a decir un taco, pero que costaba muchísimo hacerla, era muy arriesgado hacer un paro, era arriesgadísimo porque lo mismo te echaban de la empresa o lo mismo te quitaban siempre evidentemente el jornal, pero que eras represaliado por hacer todo esto. Y eran huelgas que incluso se articulaban en un movimiento bastante curioso de combinación entre lo que era, diríamos, el movimiento clandestino de las comisiones obreras por una parte y la acción legal dentro de los sindicatos verticales, ¿no? Digo todo esto, cuento todo esto porque la gente cree que una persona se educa dentro de las cuatro paredes de un aula, de una escuela, y está equivocada. La educación no la da solamente la escuela, la educación la da la vida. La da el pueblo, la da la calle, la da el trabajo, la da la familia, la da el centro parroquial también, si es que lo hay, la da el centro de juventud. Es decir, que la educación, la gente está equivocada. La escuela, después de tanto tiempo que me he dedicado yo a esto, me estoy dando cuenta que puede algunas cosas, pero que no son tantas como la gente se cree, ¿eh? La escuela, yo pienso personalmente que en gran medida es un fracaso, porque ¿qué está pasando hoy? O sea, si lo que pasa hoy es que vamos para atrás, pues algo no habrá funcionado bien en las instituciones educativas, ¿no? Algo habrá marchado mal, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasó? Pues seguimos avanzando sobre esto y a mí hay una fecha que me gusta mucho recordarlo, lo mismo que recuerdo mucho también el Concilio Vaticano del año 62, me gusta mucho la fecha de 1956. El año 1956 concretamente se murió Juan Ramón Jiménez y hubo un gran movimiento de protesta estudiantil en toda España en 1956, cuando comienza prácticamente el segundo franquismo. Y en 1956 la dirección del Partido Comunista de España pues se da cuenta de que había que cambiar de estrategia y crea pues un documento, crea una política, se llama la política de reconciliación nacional, que ya no se podía reconciliarse nacionalmente, sino aceptar la realidad de que España estaba cambiada, estaba transformada y que ya no se podía cambiar España mediante métodos armados, ni revolucionarios, ni nada de eso. Había que adoptar otra estrategia y que esa estrategia era reconciliarse y, por supuesto, combinar las fuerzas del trabajo con las fuerzas de la cultura. Y a partir de ese tiempo surge en los años 70 precisamente, y aquí me voy a poner una mejita, en los años 70 surge un movimiento social. Los años 70, a principios de los años 60, bueno, cuando yo llegué aquí en el Coronel, para ser más preciso, en el año 1974, no existían los sindicatos. No existía, existía un sindicato histórico, que era el de la Unión General de Trabajadores, y existía también el sindicato de comisiones obreras, pero ambos eran ilegales, no estaban legalizados, estaban en la clandestinidad. Entonces, cuando yo llegué aquí en 1974, desde 1974 a prácticamente casi 1900, hasta que se legalizaron los sindicatos, y hasta que ya los sindicatos adquirieron estructura y protagonismo y empezaron a burocratizarse, ¿no? Pues en el periodo de 1972, o de 1970, para ampliarlo un poco más, de 1970 a 1978, cuando se aprueba la Constitución, en ese periodo de 8 años, hubo en nuestro país un movimiento de maestros y de maestras y de profesores de carácter asambleario, de carácter sociopolítico, de carácter innovador, de carácter pedagógico, de carácter educativo. Se hacían escuelas de verano todos los años ahí en Bellavista, en Sevilla. Voy a hablar solamente de Sevilla. Se hacían escuelas de verano, la Escuela de Rosa Sensana en Barcelona, en toda España. Los maestros voluntarios y maestras con su dinero, utilizando su propio tiempo de descanso, iban a las escuelas de verano a formarse,
a gastar su tiempo personal porque querían hacer las cosas bien hechas en la escuela, porque estaban entregados con su labor y con su vocación de servir a sus alumnos. Y aquí hubo un movimiento asambleario que yo recuerdo precisamente, lo digo con humildad, ¿no? Recuerdo que había un movimiento asambleario donde cada claustro de profesores, cada colegio tenía un representante provincial, era un representante local, perdón, del claustro de profesores de cada colegio, que después iba a una asamblea provincial. Y en esa asamblea provincial de maestros en Sevilla fue elegido democráticamente un representante que ahora mismo tengo la memoria, que se llama Juan Rodríguez Cordovea, al cual se le rindió homenaje a los luchadores. Bueno, yo tuve la suerte de vivir ese periodo aquí en el Coronil y yo perdí el acta, pero yo era precisamente el representante del colegio María Ana de la Calle en el claustro, en la asamblea provincial. Es decir, pero esto no era solo del Coronil, era en toda España. Los maestros estaban súper movilizados, pero no movilizados solamente para ganar más dinero, Estaban movilizados por hacer las cosas bien, por formarse. Porque después, con el tiempo, no, yo lo que quiero es más pasta. Si no hay pasta, pues no hago nada. Es decir, que eso lo hemos vivido todo también, ¿no? Pero estaban movilizados por hacer las cosas bien. Por hacer las cosas bien en la escuela y porque las escuelas fueran realmente mecanismos de educación democrática, que es una de las cosas que hemos perdido. Yo recuerdo perfectamente que en aquella época en la que yo estaba en el Coronil, en la que yo estaba en Olivares, en aquella época del 70 al 80, yo nunca he hecho más asambleas de clase en mi vida que en aquella época. Después ya las asambleas de clase no estaban de moda. Las asambleas de centro no estaban de moda. Yo recuerdo a la inspectora, se lo comentaba Mercedes Rondán, aquí había una inspectora ya fallecida, María Isabel Álvarez, que esta inspectora cuando llegaba aquí decía, no, a mí no, yo no entiendo de leyes ni de lo más. Cogía, cuando ella venía, avisaba a doña Sofía, pobrecita, que en paz descanse, avisaba a doña Sofía y nosotros preparábamos un papelito para los padres, ¿no? Mañana viene la inspectora, y si mañana viene la inspectora, por la tarde no hay clase. Por la tarde, entonces se suspendía la clase y la inspectora se estaba en asamblea permanente con los profesores. Vamos, que esto no lo estoy inventando, esto lo han vivido Reina, Mercedes y Curro. Estaba en la asamblea, Isari, en la asamblea con los profesores, elaborando estrategias de aprendizaje, dándonos ideas de cursos de formación para cómo teníamos que enseñar lo mejor posible a los chiquillos, para leer y escribir, porque esa mujer era una experta en el área de lenguaje, en el área de comunicación. Y ya digo que fue una época realmente donde el magisterio se movió mucho en todos los sentidos, ¿no? Y después, como resumen de esto, pues el resumen es que la ley de 1970 permitió todas estas cosas, pero que en realidad no se han llegado a consolidar, porque yo soy de la opinión, porque hay, ya digo, dos redes de escolarización. Lo voy a repetir esta idea muchas veces para que quede bastante clara. ¿Qué significa una red de escolarización? Una red de escolarización es un sistema de enseñanza y de formación en el cual se atiende a determinado sector de la población. Esta idea de las redes de escolarización viene para que no proteste, para que se aguante, para que no discuta las órdenes del patrón, del manijero, del capataz o del que lleva el agua y que se aguante el tirón, ¿no? De todas maneras, el Coronil, desde luego, es un lugar donde el movimiento jornalero pues, ha destacado siempre por su capacidad reivindicativa, independientemente de los problemas actuales que hoy se puedan tener, que son de otro carácter y que no voy a entrar desde luego en ello. Y por otra parte, la gente de clase media, la gente, el hijo del médico. Yo me acuerdo que estaba en mi pueblo, el hijo del médico, el hijo del abogado, el hijo del arquitecto, el hijo del perito aparejador, el hijo del practicante, el hijo incluso del cartero, mi padre era cartero. Pues eso podían más o menos estudiar porque tenían un cierto capital cultural y podían estudiar también aquellos padres pues que tenían la obsesión de que, porque estudiar en aquellos años, estudiar era ser alguien en la vida. Me decía mi padre, no, niño, tú tienes que estudiar porque tú tienes que ser alguien en la vida. Como si mi padre o nuestros padres no fueran alguien en la vida sobradamente. Tú tienes que ser alguien en la vida, tú tienes que ser más que yo. Pues yo quiero que tú ganes tu sueldo fijo, que no tengas que trabajar tanto como he trabajado yo. Hoy todo eso ha cambiado, ¿no? Porque ya uno se da cuenta que para ser alguien en la vida pues no hace falta tener tantos títulos y que puede tener muchos títulos, como me venía contando Mercedes, puede tener muchos títulos y tener la desgracia de no tener garantizada tu inserción laboral, tu inserción profesional. O sea que hoy las cosas han cambiado terriblemente y han cambiado para peor para la juventud, porque la juventud en los años 70 tenía una cierta esperanza utópica, un cierto porvenir. Pero hoy es que la juventud está sin porvenir, tiene un horizonte cerrado. Y claro, si a la juventud le cegamos su horizonte utópico o su posibilidad de insertarse socialmente, pues esta sociedad va
va muy mal, porque cualquier cosa puede suceder y no voy a entrar tampoco en hacer catastrofismo. Y por otra parte, las clases medias urbanas pues estudiaban, ya digo, como dije antes, en los colegios religiosos, en los colegios privados, o mandaban a su hijo a estudiar a Campano porque su padre tenía dinero, etc. Y había otro sector también, de la clase obrera, que tuvo la fortuna de tener becas, de tener ciertas ayudas y de estudiar pues, y de seguir estudiando, ¿no? La verdad es que la educación en el franquismo comenzó a cambiar a partir de 1970 y, en fin, se hicieron muchísimas cosas, ¿no? Claro, mi objetivo aquí es que aquí ha habido unos avances tremendos. Yo estoy hablando de 83 años de educación en España. 83 años son muchísimos años. Yo no puedo... Aquí ha habido unos avances tremendos. Vamos a pensar, por ejemplo, en cómo vivía nuestro país en el año 1931. En 1931 había un 43% de analfabetos. 43%. De los cuales los hombres tenían aproximadamente el 42 o el 41 o el 40 y las mujeres estaban en torno al 50 al 52%. Había más analfabetismo en las mujeres que en los hombres. En el año 1931 no existía el voto femenino, incluso hubo unas grandes discusiones en tiempo de la República en torno al voto femenino porque se decía que las mujeres eran las que copaban las iglesias y los templos y que las mujeres eran potencialmente todas de derecha y conservadoras. Y en alguna medida llevaban razón, porque en el año 1933, cuando se produjeron las elecciones, pues ganaron todas las derechas, porque también se había legalizado, hubo una diputada, no recuerdo el mismo que no sé si era Victoria Kent, que discutió esto del voto femenino, porque es que van a ganar la derecha, y efectivamente así sucedió en el año 33. Lo cierto es que aquí ha habido muchos avances, ¿no? ¿En qué avances ha habido? Pues hoy el 100% de la población está alfabetizada. Todo el mundo sabe leer y escribir, todo el mundo tiene su certificado y si no lo tiene es porque no ha tenido ganas de tenerlo, porque hoy hay facilidades que hoy nos quejamos los profesores de eso, con las facilidades que hay hoy para estudiar y que tú, mi alma, no seas capaz de sacarte el título que te voy a dar. O sea, es que con las facilidades que tenemos hoy, que cualquier persona puede acceder, puede estudiar por la noche, por la mañana, a mediodía, por el internet, sin internet, por la tele, por la radio, a todas horas puede estudiar sin problema y no vas a ser tú capaz de sacarte un titulito, mi hermano. A que te voy a tener, si tú supieras el trabajito que tenía tu abuelo, tu padre, para darnos nosotros 4 estudios cuando yo iba a Morón y venía todos los días para ir a abajo. Es que entonces, claro, uno se disgusta cuando tiene la desgracia o la mala suerte de tener un hijo así, ¿no? Lo cierto es que ha habido un avance tremendo en la alfabetización, pero todo el mundo sabe leer y escribir, todo el mundo puede tener un título, pero estar alfabetizado no significa tener conciencia de lo que es un ser humano, de lo que es la sociedad, de cómo funciona la sociedad, de cómo funciona la economía, de cómo funciona la convivencia, de cómo funciona la política, de qué es lo que está pasando, qué noticias, de quién se lo lleva calentito, de quién es el que me está corrompiendo, de quién es el que me está gobernando, de por qué los bancos, acabo de leer esta mañana en la prensa en internet, se han llevado el año pasado 7.600 y pico de millones de beneficios y aquí la casa sin barrer. Es decir, que estar alfabetizado no significa solamente leer y escribir. Significa saber utilizar los conocimientos para cambiarte a ti mismo y para cambiar la sociedad y mejorar las condiciones en las que vivimos. Se ha atendido aquí, por ejemplo, otro avance muy importante es la atención a la diversidad. Nunca en nuestro país ha habido tanto avance para atender a los alumnos con dificultades, a los alumnos con problemas. Aquí hay orientadores, orientadoras, psicopedagogos, aulas de educación especial, de educación compensatoria. Todo esto que existía a partir de la LOSE, todo esto ahora se ha venido abajo porque están metiendo recortes en todos lados, están metiendo recortes a lo que se llamarían los servicios complementarios de la escuela. Aquí ha habido, por ejemplo, un avance muy importante en los años del franquismo. Los niños estaban en un lado, las niñas estaban en otro. Las niñas con su cabello blanco. Ya cuando yo llegué al coronel eran mixtas las clases. Cuando yo llegué al coronel yo creo que ya eran mixtas las clases. Pero lo cierto es que antes del año 1970 había las clases de niños con los maestros y las clases de niñas con las maestras. Las escuelas normales anteriores al año 70, pues había escuelas normales de niñas y escuelas normales de niños. Y si estudiaban los dos sexos en un mismo edificio, las niñas estaban en su clase y los niños estaban en otra. Y claro, los niños siempre detrás de las niñas buscando, ¿ves las niñas dónde están en las clases? ¿Ves? Entonces, la cuestión es que aquí se ha avanzado mucho en lo que es en la coeducación. Ya nadie discute, bueno, lo está discutiendo el ministro. El ministro quiere poner en marcha otra vez la división de género porque dice, de acuerdo con la Iglesia Católica Apostólica Romana, parece ser que la ideología de género es una ideología perniciosa para la educación, ¿no?
Entonces, a partir de aquí, avance en atención a la diversidad, en coeducación, en enseñanza laica, ligero avance, ¿por qué? Porque aquí la religión católica apostólica romana sigue ocupando un lugar de privilegio en las escuelas oficiales, en las escuelas del Estado, en las escuelas, sigue ocupando un lugar de privilegio porque es preceptivo, es obligatorio que se dé religión en la escuela. Después los padres pueden elegir, después los padres pueden elegir si el niño tiene religión o no tiene religión. Pero ya eso de que en la escuela, por narices, haya que tener... Claro, nosotros estamos mucho mejor, por ejemplo, que Austria. En Austria la religión no se elige. La religión es que se impone, siendo Austria un país democrático, por ejemplo. Lo digo de Austria porque conocí precisamente una profesora de religión en el camino que decía que no, que la religión en Austria era obligatoria, y que, igual que las matemáticas, igual que el lenguaje, que tienes que aprobarlo y que cuenta para beca, lo mismo que ahora quiere ponernos el ministro Wert. Y aquí falta conciencia de laicismo. Ser laico no significa ser ateo, no significa ser agnóstico siquiera. Ser laico significa sencillamente que las instituciones públicas, las que son de toda la ciudadanía, no tienen por qué asumir la responsabilidad de educar en creencias particulares o en creencias privadas. Yo puedo ser creyente, pero yo estoy a favor completamente de que no se utilice ninguna institución pública para propagar, para divulgar, para comerle el coco al personal con creencias que son privadas, que yo las tengo para mí en mi ámbito privado, pero no en el ámbito público. Y este problema, por ejemplo, todavía no está resuelto, y mientras que desde luego gobierne el Partido Popular va a seguir sin resolver. Pero curiosamente en la República uno de los principios fundamentales educativos que puso en marcha el Ministerio de Fernando de los Ríos, y siendo director general Rodolfo Llopis, fue precisamente la enseñanza laica. Enseñanza laica no significa que no vayas a dar ética, que no vayas a explicar los derechos humanos, que no vayas a explicar moral, que no vayas a explicar códigos de comportamiento, o que no vayas a enseñar todo. No, la enseñanza laica es una enseñanza profundamente ética, profundamente moral, de educación en valores de justicia, de libertad, de solidaridad, de amor, de generosidad, de todo lo que ustedes quieran, porque esos son valores universales, que no pertenecen a ninguna religión en particular, aunque las religiones desde luego han servido también para transmitirlo y para vincularlo. Entonces, en la República hubo todo un movimiento, y ya con esto voy a ir finalizando, porque no me quiero poner muy pesado, si acaso después hablamos de la actualidad. Surge todo un movimiento en torno a lo que se conoció como la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza arranca de una idea original de un filósofo español que no se le ha hecho mucho del siglo XIX, que no se le conoce mucho, que fue Julián Sanz del Río, que fue a Alemania a estudiar una corriente filosófica que se llamó el krausismo, y que venía a decir básicamente que la mente de los niños y la mente de las personas había que respetarla, y que nadie tenía derecho a meterle en la cabeza ideas que cada uno no descubra por sí mismo, que no descubra por sí mismo conviviendo, leyendo, estudiando, trabajando, viviendo en el pueblo, y que no hay derecho a manipular las conciencias, porque lo más sagrado, decía Julián Sanz del Río y Francisco Giner de los Ríos, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza, lo más sagrado que hay en un ser humano es su conciencia, es su mente, es su cerebro, y que nadie tiene derecho a meterle ahí en la cabeza creencias porque yo las piense o porque yo las diga, ¿no? Entonces estas ideas las trajeron estas personas, estos españoles, porque Francisco Giner de los Ríos era de Ronda, para más señalar era andaluz, ¿no? Y Francisco Giner de los Ríos fue el que fundó la Institución Libre de Enseñanza en 1876. Y la Institución Libre de Enseñanza fue un movimiento que crearon 200 profesores de universidad en el siglo XIX, como consecuencia de la lucha que ellos emprendieron por una enseñanza laica, porque aquí en el siglo XIX, los curas, los sacerdotes de la Iglesia católica, apostólica y romana, eran los que tenían más poder en la educación. Los curas decidían, con la ley Moyano, no me voy a extender sobre esto, con la ley, decidían quién era el que tenía que ser maestro o maestra de escuela, porque las escuelas en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX no eran escuelas no era como el Colegio Mariana de la calle, eran escuelas de una sola unidad, de un solo local. Una escuela era una habitación en la que se juntaba el niño de 14, el de 13, el de 12, el de 10, el de 6, y allí el maestro o la maestra los acurrucaba, los atendía en escuelas, que ya tiene mérito eso, el tratar de enseñar a gente tan diversa, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Porque aquí la Iglesia ha tenido siempre un poder extraordinario a nivel educativo, ha tenido un poder extraordinario. Y claro,
actualmente todavía se resiste a desprenderse de ese poder. Cuando hablo de Iglesia Católica Apostólica Romana, no estoy hablando de los cristianos ni del Evangelio de Jesucristo, hijo del carpintero, ¿eh? Estoy hablando, sinceramente, de todo lo que es la estructura de poder. La Iglesia es un Estado, el Estado del Vaticano. Todo lo que es estructura de poder, de obispos, cardenales, de la estructura jerárquica, burocrática y política y de poder que tiene la Iglesia y la banca y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces la Institución Libre de Enseñanza puso en marcha una serie de instituciones que fueron que la Segunda República trató de potenciar, ¿no? Aquí en el año 1921, por ejemplo, gracias a la residencia de estudiantes, pues, que fue una de las instituciones de la Institución Libre de Enseñanza, aquí en el año 1921 se dice fácil, ¿eh? En un país como España, que estaba a la cola de Europa en cultura, en analfabetismo, perdón, se dice fácil, en el año 1920 venían personajes de fama internacional. En la residencia de estudiantes, por ejemplo, estuvo dando conferencia Madame Curie, estuvo dando conferencia Bertrand Russell, estuvo dando conferencia Albert Einstein. Es decir, que aquí en España, o sea, ¿por qué? Porque estas personas de la Institución Libre de Enseñanza eran los más innovadores, los más activos culturalmente, viajaron por toda Europa, se contagiaron de un movimiento pedagógico. Concretamente, Lorenzo Luzuriaga fue el padre de una ley que no se pudo llevar a cabo. Lorenzo Luzuriaga, ahora voy a contar un poquito la historia de este hombre tan hermoso. Lorenzo Luzuriaga fue un profesor de universidad, de un profundo conocimiento educativo, que fue el que trajo a nuestro país las ideas educativas de la Escuela Nueva. La Escuela Nueva fue un movimiento de innovación educativa que surge a finales del siglo XIX y es el que prácticamente se hacía aquí en el Coronil en los años 70. El principio de individualización, que hay que respetar a cada niño en particular, que no le puede dar a todo el mundo lo mismo, hombre, que hay que darle de comer a cada uno aparte, que no se puede estar, todo el mundo va a comer del mismo sitio, no. El principio de individualización. El principio de socialización, mire usted, que hay que trabajar en equipo, que hay que hacer reuniones, que los niños tienen que expresarse, que los niños tienen que participar. El principio de globalización, no, mire usted, que primero hay que partir del todo y después hay que llegar a las partes, que hay que hacer que lo interesante es trabajar con unidades didácticas, que no es llegar y darle una lección para que el niño se aprenda de memoria las cosas y te suelte la retahíla en el examen, ¿no? Que el niño tiene que comprender, que el principio de motivación, que el niño para aprender tiene que gustarle aprender. Si el niño dice que no quiere estudiar, ya te puedes poner como te ponga, que no hay manera de que ese niño lo saque para adelante. Y todas esas ideas nuevas de los principios pedagógicos de la Escuela Nueva, las trajo Lorenzo Luzuriaga a nuestro país. Se estaban haciendo en Inglaterra, se estaban haciendo en Alemania, se estaban haciendo en Francia, y Lorenzo Luzuriaga las trajo aquí. ¿Qué pasó? Pues que el primer gobierno de la República basó, fueron 2 años solamente, ¿eh? Porque uno piensa, hoy un ayuntamiento tiene 4 años para gobernar. Bueno, por lo que este gobierno hizo en 2 años, yo cuando me pongo a estudiarlo, yo me quedo, qué atrevidos, qué valientes, qué osados e incluso ingenuos, porque no podían adivinar que 4 años más tarde, ingenuos, vehementes incluso, no podían imaginar que 4 años más tarde iban a acabar con todo eso, ¿no? Lo cierto es que este Lorenzo Luzuriaga fue, digamos, el padre teórico, el padre pedagógico de todo lo que significaba la educación en la República. Porque y este hombre, pues con el golpe de Estado, pues se tuvo que ir a América, se fue a la Argentina y volvió, teóricamente, yo tuve la oportunidad de leer obras en la Escuela Normal de Magisterio de Sevilla, que fue en la que yo estudié, que yo empecé a estudiar en el año 1969, en la biblioteca ya estaban las obras de Lorenzo Luzuriaga. Yo creía que Lorenzo Luzuriaga era un autor franquista, lo que había, vamos, en aquella época. Después cuando descubro, Lorenzo Luzuriaga es un tío muy serio. Este tío fue el que, diríamos, orientó ideológicamente toda la reforma educativa de la República. Fue el propulsor y el que hizo el primer borrador de ley educativa de la República, que después no se aprobó ni se llevó a cabo, ¿no? Porque en el año 33, ya digo, pues ganaron las derechas. Entonces, todas estas ideas innovadoras, si hay un pedagogo al que hay que rendirle homenaje, es a este hombre, ¿no? Lorenzo Luzuriaga. Y curiosamente, a finales de los años 60, los profesores más innovadores de la Escuela Normal de Magisterio, que yo tuve la oportunidad de tener, porque yo recuerdo a una profesora que siempre la nombro en todas las charlas, que es Pilar Vázquez Laurdé, que fue la que llevó a cabo todo este tipo de experimentos en las clases. Lo mismo que doña Teresa Olló, que también era una persona muy sensible a todo este tipo de innovación, a todo este tipo de principios. Y claro, nosotros somos de una generación que tuvimos la oportunidad de tener muy buenos profesores porque ya estaba renaciendo todo otra vez. Claro,
cuando hay algo sembrado en el carácter, en lo profundo de la cultura de un pueblo, eso no se olvida. En el momento que hay libertad para expresarse, eso vuelve a salir otra vez, eso vuelve a salir otra vez, vuelve a salir siempre. Entonces, otra persona, por ejemplo, que no se le ha hecho un homenaje suficiente en la educación de nuestro país es a Francisco Ferrer Guardia, un hombre Guardia, que fue el padre de lo que se llamó la escuela moderna. Este hombre inventó, creó, fundó, hizo un sistema para educar a los obreros, a los proletarios, a los que trabajaban de sol a sol y tenían que ir a trabajar a la fábrica y eran explotados por sus patrones. Porque si hoy, en el año 2014, hay explotación, porque si hoy hay una reforma laboral que nos ha traído 6 millones de desempleos, que nos ha bajado los salarios, pues si hoy hay esto, imaginaros a principios del siglo o como vivían nuestros padres. Mi padre trabajaba en el campo, después se fue al ejército y tuvo suerte de ser cabo primero y ya pues ahí comió caliente, pero que decirte que nuestros padres y nuestros abuelos vivían absolutamente, por lo menos los míos y yo creo que los de todos ustedes aquí en el Coronel, ¿no? Vivían en unas situaciones tremendas, ¿no? De explotación, de miseria y de pobreza tremenda. Afortunadamente hoy muchas veces no sabemos valorar todo lo que tenemos, ¿no? Entonces este hombre tuvo la mala suerte, aparte de que tiene una vida que vale la pena leerla, este hombre fue autor de libros didácticos para los alumnos, fue creador de escuelas para los obreros, fue creador de teoría pedagógica y de filosofía, pero tuvo la mala suerte, claro, de que, no mala suerte, porque fuera aquello sería un chivatazo intencionado. Lo cierto es que lo acusaron, como el hombre tenía ideas libertarias, es el padre. Francisco Ferrer Guardia es lo que se conoce aquí en este país, el padre de la pedagogía libertaria, el padre de las ideas anarquistas en la educación. A este hombre no se le ha hecho nunca homenaje porque este hombre creía que la educación tenía que ser para la liberación de la sociedad. La educación era la que nos tenía que permitir que no haya nadie que explote a nadie. Entonces este hombre entregó su vida por esa idea, porque escribía libros, ya digo, y fundó la escuela moderna y lo acusaron de que había sido instigador o animador de los famosos sucesos de la Semana Trágica de Barcelona de principios del siglo y lo condenaron a muerte y lo mataron, como han matado aquí a tanta gente, no porque hayan hecho nada, sino porque tienen ideas diferentes. Aquí se ha matado a mucha gente simplemente por razones de ideas. Y después ya viene la República, y ya cuando estábamos ahí terminando, la República fue verdaderamente un totum revolutum, porque fue un periodo en el que hubo, pensar en 4 años de gobierno. El presidente que fue de la República, fue primer ministro de la guerra, etc. Lo cierto es que en un periodo desde el año 1931 a 1936, en un periodo de 5 años, la República tuvo 18 gobiernos. 5 años, 18 gobiernos. Eso no hay quien lo baraje, por Dios. La República, como consecuencia, yo lo digo bien claro, digo lo que pienso y lo que siento, como consecuencia de la intransigencia, del dogmatismo, del autoritarismo, de la falta de sensibilidad democrática, la ausencia total de sensibilidad democrática, de los poderes reales de un país, del poder económico de aquel entonces, los terratenientes, los banqueros y la industria, y del poder ideológico ostentado por la Iglesia por los siglos de los siglos, amén. Pues, ¿qué pasó? Ellos estaban en contra siempre de la democracia. Recordar un momento, es que parece que perdemos la memoria. Yo creo que hay que recordar que en el año 1936, hay que decirlo bien claro, no hace falta gritar, sino simplemente decirlo con claridad, que aquí la guerra civil, la Iglesia Católica Española dijo que fue una cruzada de liberación, para liberarnos del comunismo. ¿Qué comunismo, señores? Una cruzada de liberación. Y yo sinceramente lo digo en todos sitios, siempre lo digo y se me cuela esta frase. Pues bien podría pedir perdón ya pública y mundialmente en la Iglesia Católica Romana del Papa Francisco, que por lo visto tiene tantas expectativas de modernidad y de democracia, pedir perdón por lo que sucedió aquí, porque la Iglesia contribuyó a los 40 años de franquismo, y Franco iba bajo palio en todas las profesiones, y también Pinochet comulgaba. No me quiero extender por ese tema porque me caliento. Vamos a los ministros de Educación. Los ministros de Educación, el más importante de todos, bueno, estuvo Marcelino Domingo, que fue el fundador del Partido Republicano Radical Socialista, que después fundó con Manuel Azaña el Partido de la Izquierda Republicana, que hizo una labor extraordinaria, Marcelino Domingo, y estuvo también Domingo Barnet, un hombre que nació en Sevilla, que estudió psicología, que estudió pedagogía, que estuvo en Francia, que estuvo en la Institución Libre de Enseñanza, todos los ministros y altos cargos de educación del primer gobierno de la República, de 1931 a 1933, todos
compartían el espíritu democrático, librepensador, laico, abierto de la institución libre de enseñanza. Y son ideas que arrancan del siglo XIX, del siglo XIX, ya digo, y de la filosofía del kerosismo de Julián Sanz del Río y del fundador de la institución libre de enseñanza, Francisco Giner de los Ríos. Y una figura, la figura, digamos, más trascendental, más importante, más significativa, fue Fernando Giner de los Ríos. Fernando Giner de los Ríos fue el ministro de la República más importante y el que llevó a cabo pues, prácticamente pues, todas las reformas habidas y por haber que hubo en ese año. Tener en cuenta que en el primer gobierno de la República quisieron hacer tantas cosas, bueno, o hicieron muchísimas cosas. Tuvieron que hacer frente a una crisis militar, redujeron drásticamente los gastos en el ejército. Tuvieron que hacer frente también pues, a una crisis, vamos a llamarle religiosa, porque pusieron en marcha de una manera absolutamente definitiva una enseñanza laica y no calcularon bien la oposición que iban a tener de la Iglesia, ¿no? Quisieron poner en marcha también una reforma agraria, en 2 años, una reforma agraria. O sea, se metieron en un trabajo tan inmenso que verdaderamente, tal vez, digo yo, se me ocurre decir, no calcularon bien el tipo de fuerza, y sobre todo cuando en Europa estaba el fascismo emergiendo. Estaba en Alemania, y bueno, y aquí también en España, como Antonio Primo de Rivera y sus santos mártires. Es decir, que aquí en España también estaba emergiendo el fascismo, algo que, por cierto, a menudo olvidamos. Hoy, en los pueblos, en algunos pueblos, se están produciendo algunos casos curiosos de emergencia de algunas personas que, copiando los movimientos sociales de Grecia, de Amanecer Dorado, van por ahí, en fin, haciendo... Y eso sucede en algunos pueblos, hay que tener cuidado. Porque si admitimos, desde luego, la tolerancia como virtud democrática, como virtud de convivencia, si tiene un principio, es que no podemos ser tolerantes con los intolerantes. No se puede ser tolerante. Además, si somos tolerantes con los intolerantes, estamos, digamos, pecando no solamente por omisión, sino además estamos pecando por acción, porque estamos permitiendo, porque la voz de un señor pues inunde nuestra convivencia y nuestras condiciones. Pero yo quisiera destacar una figura que a menudo pasa desapercibida, que es Rodolfo Llopis. Rodolfo Llopis fue el secretario general del Partido Socialista Obrero Español histórico, se presentó incluso a las elecciones en el año 1967. Bueno, pues este hombre fue el director general de enseñanza primaria. Este hombre en 2 años estuvo en Sevilla, se recorrió España entera, porque pensaba, este hombre pensaba, es autor de obras pedagógicas, estuvo en el exilio, tuvo un mal final porque se presentó incluso a las elecciones del Senado, me parece a mí, creo, en el año 77 o en el año, no recuerdo exactamente el año ahora mismo, y las perdió. Y este hombre fue el que fue sustituido por el equipo de Bellavista de Sevilla, por Felipe González y Alfonso Guerra, el equipo de la tortilla. En Surene fue sustituido Rodolfo Llopis, ¿no? Bueno, pues fijaros este hombre lo que hizo en aquel entonces, ¿no? Lo que pensaba. Decía, en el fondo, él creía que el alma de la República, el espíritu de la República, la actitud democrática, la actitud de heroísmo, de patriotismo, de verdadera lucha por la democracia y por los derechos humanos, tiene que partir de la escuela, tiene que partir de los maestros y de las maestras. Por eso siempre destaco ahí esa frase tan extraordinaria de él, ¿no? Dice, en el fondo, de todo revolucionario verdadero, de auténtico, hay siempre un educador. Cualquier persona que quiere cambiar algo, cambiar, transformar para mejor, claro, cambiar para mejor, no va a cambiar para peor. O sea, cualquier persona que quiere cambiar algo, en el fondo es un educador. Un educador, porque la educación, ¿qué? La educación es transformar, cambiar las cosas para mejor, para hacerte una mejor persona y para ser un mejor pueblo y para que tengamos una mejor calle y un mejor empleo y un mayor bienestar social, mental, psicológico y, si me apuráis, hasta espiritual, ¿no? Entonces, en el fondo, todo revolucionario, toda persona que quiera transformar las cosas, pues es siempre un educador, como en el fondo de todo educador digno, cualquier educadora, cualquier educador, cualquier maestra, cualquier maestro, digno de ese nombre, hay siempre un revolucionario. Por eso, en todas partes, la escuela ha sido el arma ideológica de la revolución. No puede haber una revolución sin escuela, sin escuela, sin educación. Vamos ampliando un poco. No puede haber. Entonces, porque la educación es la que te permite, entre otras cosas, muchas cosas, pensar con tu propia conciencia, pensar de manera libre, de manera crítica, hacerte preguntas.
La persona que no aprende en la escuela a hacerse preguntas de por qué, para qué, cuándo, que esas preguntas las hacía Curro a los chiquillos ya cuando enseñaba las fórmulas del doctor Interroga, el qué, cuándo, por qué, cuándo, dónde y tal. La persona que no sepa hacerse preguntas, pues no sabe pensar. Y la escuela, una de las fallas de las grandes escuelas, uno de los fallos de la escuela de nuestro tiempo, es precisamente esa, que la gente no piensa. La gente le da botones, le da pantalla, la gente no se comunica, no se expresa. No voy a hablar mal hoy de la escuela actual, pero en fin, podríamos hacer un debate otro día, otra charla sobre las enfermedades y las patologías de la educación en el momento actual, ¿no? Porque ahí te dan mucha tela que cortar. Bueno, pues este hombre fue prácticamente el alma pedagógica, el alma teórica, porque este hombre se dedicó en cuerpo y alma a mejorar el estado del magisterio en los tiempos de la República. Lo curioso de la República es que no tuvo ninguna ley de educación. Fijaros lo que pasa en la actualidad. En la actualidad hay un total de 13 leyes desde el año 1977, que fueron las elecciones constituyentes, o desde el año 1978, que se aprobó la Constitución. Aquí ha habido un total de 13 leyes educativas generales. Esto no hay quien lo entienda. No solamente 13 leyes educativas generales, sino 17 comunidades autónomas con legislaciones adaptadas diferentes, porque las competencias educativas prácticamente están asumidas por las 17 comunidades autónomas. Nosotros somos un Estado de tradición centralista, de tradición napoleónica. Hombre, las autonomías están muy bien, pero lo que sí es cierto es que entre uno por otro la casa se barre. Pero es que, a pesar de eso, aquí una ley educativa tiene, para que pueda ser evaluada, para que sea útil, para que sea eficaz, tiene que tener estabilidad. Tiene que tener estabilidad en el tiempo, una cierta estabilidad en el tiempo que te permita diagnosticar después mediante un libro blanco, como ocurrió en el 69 con el libro blanco de la reforma educativa, del año 60, que te permita decir, bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí en estos 20 años? Venga, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué? ¿Somos más analfabetos, somos menos? ¿Quién fracasa, quién no fracasa? ¿Quién tiene esto, quién no tiene esto? ¿Esto para qué ha valido? ¿Para educar a borregos o para formar gente crítica y gente que se comprometa con la sociedad? Y claro, y si la ley no tiene estabilidad, pues parece que en este país estamos condenados a tirarnos permanentemente de los pelos o a tirarnos argumentazos a base de porrazos en la cabeza. Los conservadores y los de derecha hacen su ley educativa cuando gobiernan, y los progresistas o supuestamente de izquierda o del Partido Socialista o lo que sea, los que gobiernan después del Partido Socialista, hacen su propia ley, y así no puede estar la ciudadanía. Leyes que además el profesorado nunca participa en ellas. Pero el profesorado se ha convertido ya, con todos mis respetos, yo me siento maestro todavía, aunque ya esté jubilado, se ha convertido pues en funcionarios, gente que vaya a picar. ¿Qué es lo que dice Boja que hay que hacer? Bueno, pues esto me lleva, pues nada, te metas en lío, complicado. Y tú haces esto, que es lo que te han mandado, y tú vas tirando, y tú vas a cobrar a fin de mes, pues eso es lo que importa. No te metas en lío, que da la cosa. Entonces, claro, nos hemos convertido en funcionarios especializados y la educación pues va perdiendo peso, va perdiendo categoría moral, va perdiendo categoría ética, categoría democrática. Y este es el gran problema de la educación de nuestro tiempo. Es decir, que la educación y la escuela no ha servido para subvertir, para transformar el orden, mejor dicho, el desorden social establecido. Es decir, la escuela no está cumpliendo su función de transformación social. Sí, nuestros niños sabrán inglés, sabrán ordenadores, tendrán teléfonos móviles, sabrán chatear con el Facebook o con el WhatsApp o lo que sea, pero no han transformado su conciencia personal y su conciencia social. Porque la educación, al fin y al cabo, es un proceso interminable de desarrollo de la conciencia. Entonces, ¿qué hizo la República ya? Punto y final y ya terminado. Pues la República hizo básicamente estas 6 cosas que veis aquí. La primera de ellas, puso al maestro y a la maestra de escuela, se decía en aquel tiempo, pasa más hambre el maestro de escuela que un maestro de escuela, y era verdad, porque los maestros de la ley Moyano del año 1857 tenían una escuela unitaria, les pagaba el municipio, y además en aquella famosa ley Moyano, lo único que estaba subvencionado por el Estado era la enseñanza universitaria. Las escuelas se administraban con los dineros de los municipios. Y imaginaros cómo sería el presupuesto, Paco lo sabrá, cómo sería el presupuesto del Coronil en el año 1930 o en el año 1931, y qué escuelitas había allí en aquel entonces, ¿no? que sería una charla muy interesante de considerar, ¿no? Pues la República vino, mire usted, la figura central de la educación son los maestros y las maestras de escuela, que son los que enseñan a los niños a leer, a escribir las 4 reglas, como decía mi padre, y que además le enseñan a los chiquillos los hábitos morales de convivencia y los procedimientos necesarios para que se porten bien y para que sean gente feliz, gente sana psicológicamente. ¿Y qué hizo para esto? Bueno, pues hizo muchas cosas. En primer lugar,
les subió el sueldo a todos los maestros en los 2 años, llegaron a ganar hasta 7.000 pesetas al mes. Había ya, el año 31 había muchas diferencias salariales entre los maestros, igualó prácticamente, había muchos escalafones del magisterio. Entonces, incrementó el salario de los maestros. En segundo lugar, permitió, por ejemplo, que se hiciera un plan estratégico de creación y de construcción de escuelas. Recuerdo que en un informe de Rodolfo Llopis se hizo un diagnóstico y se llegó a la conclusión de que en España había 30 y tantas mil escuelas. Cuando digo escuelas me refiero a aulas, me refiero a locales de un solo aula. Y que hacían falta 27.000 escuelas. Bueno, pues de esas 27.000 escuelas, en dos años, el plan de construcción escolar de la República, pues hizo un total de 13.000 y pico de escuelas, construyó 13.000 y pico de escuelas. Concretamente, todavía me estoy acordando de la escuela de la Republicana de Cala. La escuela de Cala fue precisamente de ese plan de construcciones del año 31 de la República. Y todavía quedan por ahí edificios con una... Porque el concepto de escuela que se tenía era un concepto napoleónico del siglo XIX. El Colegio Nacional era, diríamos, como el templo laico, el templo científico, el templo de la cultura, que tenía que competir con el templo religioso, con el templo eclesiástico o con el templo de la Iglesia católica romana, ¿no? Después, por otra parte, otra de las medidas más importantísimas que hizo el Gobierno de la República a favor de los maestros es que los obligó, con cariñoso imperio, los obligó a estudiar, los obligó a formarse. Creó un plan de estudios del magisterio de carácter universitario. Y en ese plan de estudio de carácter universitario no sucedía como sucede ahora. Porque ahora cuando alguien se hace maestro o se hace maestra, estudia muchos libros, hace muchos exámenes, hace muchos trabajitos de copia y pega, de no sé qué, el librito en internet, hace muchos trabajitos, hace muchos PowerPoint para ponerlo allí, explicarlo y tal. O sea, son cosas más que nada de memoria, donde la gente se aprende, después se examinan oposiciones, tienen que hacer unos exámenes, le ponen los puntos y tal, pero muy poca gente tiene experiencia práctica de cómo manejar a los chiquillos, a las chiquillas, de cómo motivarlos, de cómo escucharlos, de cómo atenderlos, de cómo resolver un problema que se presenta de momento y no sabe qué hacer. Ha venido Pepito con un problema y no sabe arreglarlo. Y eso se adquiere con la práctica. Y el Plan Profesional de la República de Estudios Universitarios, que elevó el magisterio a categoría universitaria, atención a esto, que antes se hacía maestro con 3 añitos de estudio, tal, y ya eres maestro, vamos, que siempre se dijo que magisterio lo estudiaban los pobres listos, los pobres listos, y los que venían de la clase obrera, que eran más inteligentes, y los ricos torques, o sea, los hijos de las clases medias altas que no sabían, no podían estudiar medicina, arquitectura e ingeniería, pues se iban a magisterio. Y lo cierto es que la República puso en marcha un plan universitario de estudio, un plan universitario cuya característica principal es que combinaba permanentemente el trabajo en las escuelas anejas a las escuelas de magisterio, el trabajo práctico con el trabajo de ilustración teórica y de estudio pedagógico, de todos los movimientos de la escuela nueva y de todas las medidas pedagógicas. Eso se acabó. El plan 1967 del magisterio, en el que seguramente muchos de nosotros estudiamos, concretamente Chari y yo estudiamos en aquel plan, el año 1967, el plan 1967 fue una mala copia del plan de la República, porque tuvo 2 años de 14 asignaturas cada uno de estudio teórico y después había un tercer año de práctica que, curiosamente, en pleno franquismo, un año de práctica que nos permitía a los estudiantes que nos lo pagaran. Me recuerdo que me pagaban 4.300 a 4.400 pesetas al mes y que también tuvo cierto... Pero que ese plan, por ejemplo, hoy el magisterio, pues no se ha tocado. O sea, el problema de la formación inicial del profesorado, el profesorado necesita hoy más que nunca de formación de todas las clases, a y por haber. Entonces eso no se ha tocado. Eso que hizo la República es inédito, es inédito en este país, ¿no? Otro aspecto también muy importante es que los gastos de educación, no voy a poner aquí ninguna gráfica porque ya el tiempo se me va y no quiero extenderme, los gastos de educación se dispararon, no como ahora. Ahora hay una curva. Si ustedes analizan lo que se ha gastado en educación en España, desde el año, por ejemplo, 1982, que Felipe González, hasta nuestros días, ustedes pueden ver en la curva, tranquilamente lo pueden ver, que el tanto por ciento del Producto Interior Bruto en comparación con otros países de Europa, ustedes pueden ver perfectamente que cuando han gobernado los conservadores, la derecha en este país, los gastos en educación pública han bajado. Y que cuando han gobernado los socialistas, los gastos en educación pública han subido.
Pero vamos, han subido, no han subido tanto, porque si nos comparamos, por ejemplo, con los países del norte, Finlandia, Suecia, Dinamarca, nosotros estamos ahora mismo por debajo del 5% del PIB. Esos países tienen alrededor del 9%. Cuando sacan las buenas notas que sacan en esos informes, otro día hablamos de eso, porque yo tampoco estoy muy de acuerdo con tantos informes, del PISA. Cuando sacan las buenas notas, esas que saca Finlandia, por ejemplo, Finlandia saca buenas notas en el PISA, aunque ya no es la primera, ya están los asiáticos que están estudiando las 24 horas del día, tal. Bueno, pues cuando vemos esos informes, ignoramos que esos países nos llevan 100 años de adelanto. 100 años de adelanto. Un ejemplo. En Europa, en el año 1850, en el siglo XIX, España tenía alrededor del 70% de alfabetos, que estaban concentrados básicamente en Andalucía, todos los 65 o 70, que estaban concentrados básicamente en Andalucía, Extremadura, Galicia, pero básicamente estaban, y eran sobre todo mujeres, en el año 1850. Bueno, si aquí en España, cuando digo España digo la península ibérica, España y Portugal, la península ibérica tenía alrededor entre el 65 y el 70% en los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Polonia, Dinamarca, los países nórdicos, el analfabetismo no pasaba del 30%. Nosotros teníamos el doble. O sea, que son gente que nos llevan un adelanto cultural, una preocupación por la escuela, una preocupación por la educación, una preocupación por la cultura, una preocupación que nos llevan mucho adelante. No quiero decir que tengamos que copiar de ellos, pero sí podríamos aprender que el gasto en educación no es un gasto perdido, es una inversión. Es un factor humano de desarrollo, de progreso comunitario. Pero no lo digo yo, eso lo dice la ONU, lo dice la UNESCO en todos los documentos, señores, que la educación es un derecho humano, el artículo 23 de los derechos humanos, y que los Estados tienen la obligación, el deber de amparar y garantizar ese derecho. Entonces, por eso digo que esta gente dispararon el gasto en educación. Y al mismo tiempo que dispararon el gasto, que subieron, ahí tengo las gráficas, que subieron el gasto en educación llegando a 1933, después empezó a bajar en el bienio negro, al mismo tiempo empezó a descender el gasto militar. El gasto militar, a partir de la dictadura de Primo de Rivera, pues todo, a partir de aquella crisis, todo eso, ese gasto empezó a bajar. La República, desde luego, con su puesta en marcha de la gran reforma militar, que fue también todos los factores que contribuyó, ya sabéis lo que pasaba con los militares en aquella época, ¿no? Que había militares de graduación y militares de escuela que competían entre sí, el que se iba allí a Marruecos y tomaba una loma y mataba a 4 o 5 árabes, pues lo hacían rápidamente teniente coronel, en fin, ya sabemos cómo se daban las cosas en este asunto, ¿no? Y otro factor también muy importante fue el tema de las misiones pedagógicas y el tema de las colonias escolares. ¿Qué eran las misiones pedagógicas? Las misiones pedagógicas, como su propia palabra indica, eran misiones laicas. Me imagino que aquí en el Coronel, como todos los pueblos, habrán venido en aquellos tiempos, ya no se hace eso. En aquellos tiempos, hace 40 o 50 años, vendrían a lo mejor unas curas o unos frailes o unos franciscanos, no sé, que vendrían de vez en cuando algunos curas y montarían aquí unos cursillos y adoctrinarían a la gente y para que fuera la gente a misa, los cursillos que hacían los misioneros que venían antiguamente y iban la mayoría mujeres y hombres también, en fin. La cuestión es que hacer misión, en términos eclesiásticos, es ir a un lugar para colonizar religiosamente aquello e impartir doctrina. De todas maneras, eso ha cambiado también mucho, ¿no? Porque los misioneros que tenemos hoy por ahí en algunos países hay que quitarse el sombrero con ellos porque son maravillosos, porque lo último que hacen es precisamente eso, es adoctrinar a la gente, lo que hacen es espabilarla para que tengan conciencia crítica. Entonces, las misiones pedagógicas era, como resulta, que los pueblos estaban sin luz, sin teléfonos, sin carretera, había un 43% de analfabetos. Bueno, y otra cosa que no he dicho, el 65% de la población trabajaba en el campo. En los años 30 la gente trabajaba en el campo, eso de la fábrica, surgía para los años 60. Trabajaba todo el mundo en el campo. ¿Qué hicieron los intelectuales? La gente más culta, los de la residencia de estudiantes, Rafael Alberti, los poetas, pues todo el gobierno de la República se volcó en llevar la cultura a los pueblos. A los pueblos llevaban las exposiciones de pintura del Museo del Prado, llevaban obras de teatro, llevaban la radio, llevaban el tocadisco, llevaban todo, llevaban el libro, bibliotecas ambulantes cargadas en burro por la sierra para llevarlas en los años. Imaginaros lo que es eso. Imaginaros el esfuerzo voluntario. Eso no está pagado con nada, eso no está pagado. ¿No? Esa gente no es como ahora, que cualquier persona que es voluntaria en cualquier sitio, al final pues le dan la ayudita o se coloca en tal sitio y tal. No, esa gente eran voluntarios, eran héroes de la cultura, ¿no? Y toda esta tradición, y ya con esto ya definitivamente finalizo,
Toda esta tradición, yo he venido aquí para animaros a que la recuperemos. ¿A que la recuperemos por qué? Porque la educación como herramienta de transformación personal y de transformación social no es solamente un derecho, no es solamente el derecho que hay en la Declaración de Derechos Universal de los Derechos Humanos de 1945, no es solamente un derecho, es también un deber de responsabilidad, porque la educación es un factor de supervivencia que a todos nos afecta. Educa al padre, educa a la madre, educa a la abuela, educa al tío, educa el que está trabajando en el bar, educa al policía municipal, educa al concejal, educa al alcalde, educa a la alcaldesa, al presidente del gobierno. Si resulta, yo pongo un ejemplo, que tenemos un presidente del gobierno, yo lo digo por nuestro caso, que es mentiroso, pues, ¿qué nos está enseñando? Hombre, si el presidente del gobierno es mentiroso, quiere decir que yo puedo echar todas las mentiras que me haga falta, que a mí no pasa nada. Hombre, si nos damos cuenta que el tesorero, voy a permitir en esta otra cuña, perdón, que el tesorero del partido del gobierno resulta que tenía una caja B, no sé qué, y de unos sobres, no sé cuánto, pues si será jefe de tal, bueno, pues entonces yo, que me den el sobre a mí también, ¿no? O sea, que educa a todo el mundo. La educación es una cuestión de supervivencia, es de responsabilidad social. La educación es un deber también, que eso se olvida. Es un deber no solamente de los profesores, no solamente de los maestros de escuela, porque hoy el gran problema que tenemos es que las familias no socializan a los individuos y esperan que la escuela sea lo de todo. Pues no, señor, usted se tiene que brincar, porque su hijo es suyo y usted tendrá que hacer todo lo que tenga que hacer usted, porque a usted le corresponde, porque usted tiene el deber de educar a su hijo. Yo también tengo el deber de educar a lo que soy profesor. No, pero que no solamente educan los profesores, educa la televisión, esa basura que nos están metiendo todos los días en determinadas cadenas, que no voy a nombrar ninguna. Entonces, esta charla lo que pretende un poco es alertarnos de que si no asumimos el tema de la escuela, el tema de la cultura, el tema de la educación como un deber de responsabilidad social y de responsabilidad profesional por parte de los maestros y las maestras no podemos quedar convertidos en meros funcionarios obedeciendo normas del mandarín de turno que está ahí porque quiere medrar o porque quiere hacer carrera política. No podemos permitir esto, tenemos que movernos, ¿no? Y entonces un poco esta es la historia para responder un poco a esta ley orgánica del PP, porque es una ley desde luego que supone que no voy a entrar a analizar porque no tenemos tiempo, ya me he pasado. No vamos a entrar a analizar, pero que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que movernos, de que tenemos que actuar y que cada uno en su sitio, en mi familia, en el bar, en el puesto de trabajo, en el ayuntamiento, en la concejalía de cultura, en la investigación histórica, en lo que sea, pues tenemos que hacer lo posible porque aquellas ideas que nos movían a los locos del Coronil en aquellos años 70 pues siguen en vigor, que nos movían a la Reina, a Mercedes, a Curro, a mí, a otros muchos, pues que esto hay que mantenerlo, esto hay que darle, pues que vamos para atrás como el cangrejo. Así que muchas gracias y esto es todo lo que os tengo que decir, porque ya digo que solamente son unas pinceladas de todo esto, ¿eh? Muchas gracias.